el agente que lo hace caer es el mismo. Quiere decir que caerse puede tener muchas formas. Esta o esta. Los astronautas están cayendo. Pero como muy bien dijo alguien ahí, que ya me olvidé quién era, se caen con una trayectoria que no es rectilínea hacia el centro de la Tierra. Se caen con una trayectoria circular calculada de modo que tenga el radio de la Tierra, que es lo mismo que decir que están en órbita en un punto y con una velocidad tal que esta fuerza es la centrípeta necesaria para mantener el movimiento circular. Esta fuerza F es igual a menos mv cuadrado sobre r en la dirección radial. ¿Y por qué esa fuerza toma ese valor? Bueno, porque los ingenieros de la NASA hicieron la cuenta de cuánto vale la fuerza más o menos a esa distancia y ajustaron la velocidad inicial de la cápsula o del satélite y la distancia de modo que se diera esta igualdad. Y entonces, ¿qué pasa? Se cae de esa manera. Ok, a mí siempre me gusta recordar cuando hablo de esto un dibujo que está en los papeles, en los manuscritos de un gran sabio que se llamaba Galileo, que dibujaba a la Tierra así, y aquí le hacía una montaña. Y entonces decía, si me subo una montaña y lanzo una cosa con una cierta velocidad, va a ser esto. Si la lanzo más rápido, va a ser esto. Un poco más rápido, va a ser esto. Y si la lanzo suficientemente rápido, va a ser esto. O sea, la pongo en órbita. Ya Galileo pensaba en qué es entrar en órbita. Claro, hacer esto a la altura, a los 4.000, 5.000 metros que puede tener una montaña, requiere una velocidad inicial que Galileo no disponía, pero disponía de un dinamismo intelectual que le permitía imaginar lo que podría ser el movimiento de una cosa adecuadamente lanzada teniendo en cuenta la fuerza que genera esta masa que es la del planeta. Entonces, en definitiva, ¿hay peso donde están los astronautas? Sí, obvio, claro que hay. ¿Cómo no va a haber? Primero, porque están cerquísima. Segundo, porque la fuerza gravitatoria se extiende mucho. Es más, para alguien que me dijo que no hay peso, recuerde que la fuerza gravitatoria mantiene la Luna en órbita, que está muchísimo más lejos que los satélites que nos orbitan. Si esa fuerza gravitatoria es capaz de retener nuestro satélite, ¿cómo no va a poder retenerlos para objetos humanos que están muchísimo más cerca? Entonces, ¿hay fuerza gravitatoria? Claro que hay. Activa, vivita y coleando. ¿Hay peso? Claro que hay. Pero ¿por qué el astronauta no lo siente? Porque se está cayendo bajo los efectos de esa fuerza. Y todo lo que está en derredor se mueve con él. Cuando yo percibo el movimiento de la tiza se cae y yo no. Entonces, sí hay peso, sí hay gravitación. La gravitación es aquella que permite que el objeto se caiga permanentemente a la manera Galileo, o sea, se esté moviendo bajo la acción de la fuerza gravitatoria que aquí hace el papel de la centrípeta necesaria. Muy bien. Con esa introducción presente, empecemos ahora con la
con el capítulo de gravitación. En el siglo XVII, 1600 y algo, creo, dime. En el espacio interestelar, te contesto en un par de minutos. Tengo que escribir una fórmula. Buena pregunta. Ok, en el siglo XVII ya Newton el siglo en el que vive Newton, Newton sucede a Galileo y Newton conoce los trabajos de Galileo. En el siglo XVII ya había habido muchas observaciones astronómicas. Tycho Brahe, Leibniz, se me está escapando un nombre importante. Kepler. Ya habían hecho muchas observaciones astronómicas y sabían cosas del movimiento de los astros. Para ellos, el universo era básicamente algunas estrellas y individualizaban relativamente bien los planetas. Entonces, ya se sabían tres cosas. La primera, los planetas se mueven en órbitas planas. Sabían que la velocidad areolar es constante para todos los planetas, los que ellos podían ver. Y tercero, que la distancia desde el Sol a los planetas elevada al cubo era proporcional al cuadrado de los periodos de revolución. Eso sabían esta gente, que eran todos grandes investigadores. Los planetas se mueven en órbitas planas. La velocidad areolar, ahora les voy a explicar qué quiere decir. Quiere decir que el área barrida por el radiovector posición es constante para todos los planetas y que los distintos planetas tienen distintos periodos de movimiento alrededor del Sol y tienen distintas distancias al Sol, pero para todos ellos el cubo de las distancias es proporcional al cuadrado de los periodos. Un hombre genial como Newton sintetiza esas tres leyes. Newton, Isaac Newton, un físico inglés, el de la manzana, dice la anécdota, sintetiza esas tres leyes y le da forma analítica a la fuerza que debe existir entre los planetas
y el Sol, para que ocurra eso. Él dice, esa fuerza tiene que ser de la siguiente forma: proporcional, con una constante de proporcionalidad que después se mide, al producto de las masas sobre el cuadrado de la distancia. Eso en la dirección menos radial. Quiere decir que si tomo origen en el Sol, y esto es R, tiene que existir una fuerza que es de atracción, que va con el producto de las masas y que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. Aparece aquí el concepto de interacción. Está la acción, está la reacción, y la ley de fuerza, la estructura de esa fuerza, es que es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Eso que Newton infiere de todas las publicaciones que se habían hecho acerca del movimiento de los planetas y que concluían, entre otras cosas, estas tres leyes que eran muy importantes porque eran para todos los planetas. Todo lo que es general en la ciencia tiene una relevancia particular. No era solo el movimiento de Mercurio. No, era para todos los planetas que ellos podían identificar, se cumplía esto. Entonces, a partir de esos datos, Newton infiere este comportamiento y además presenta en los famosos Principia su ley de la dinámica, que ya la hemos analizado, que es esta. En realidad él no la escribió así. Fue todavía más inteligente. La escribió así. Como de P a dt, como el cambio de momento. Muy bien. Esto produce... ¿Perdón? Me equivoqué. Gracias, José. Esto produce una revolución brutal, pero la civilización se da vuelta con esto. En primer lugar, porque muestra que algo que es celestial, que pasa en los cielos, ocurre también en la tierra. Porque el problema de la manzana, que se cae del árbol, entra en este mismo esquema que tiene que ver con la órbita de Mercurio, la de Marte y demás. O sea, produce una conmoción en el pensamiento humano y acerca el cielo a la tierra. El cielo, donde estaban los astros, deja de ser algo morada del Creador, pasa a ser algo comprensible, donde hay cosas que se mueven con velocidades predecibles y donde va a haber eclipses en momentos predecibles. Entonces el cielo ya no es tan celestial, inaccesible, morada de un espíritu superior. No, el cielo empieza a ser algo más comprensible y lo notable es que el cielo se maneja con leyes que son las mismas que las de la tierra. O sea, Newton baja los cielos a la tierra
y los hace comprensibles. Y ahí viene toda una revolución científica de la cual nosotros nos seguimos beneficiando. Empieza en el siglo XVII. Ahora bien, esta ley, conocida como la ley de gravitación universal, Newton no dice por qué ocurre, no sabía por qué ocurre, no explica algo muy raro, y es que estas masas son la misma que esta. Y eso es algo rarísimo. Esta masa es una propiedad de la materia que hace que su movimiento dependa de las fuerzas exteriores. Es una propiedad de esa agregación de materia. Pero que esa misma masa aparezca acá es una cosa que no tiene por qué ocurrir. Vamos a comparar esta fuerza con otra que ustedes conocen, que es la fuerza coulombiana, la del Ampère, que dice que entre cargas eléctricas, la fuerza que actúa entre cargas eléctricas es una constante que se llama K por el producto de las cargas sobre el cuadrado de la distancia que las separa en la dirección radial. Yo tengo dos cargas eléctricas medidas en Coulomb a una cierta distancia. Hay entre ellas una fuerza llamada de interacción eléctrica, ustedes la estudiaron en quinto año, se llama la fuerza coulombiana, por Coulomb, un físico francés. Y la particularidad es que esta fuerza va, como decimos los físicos, también como 1 sobre r cuadrado. O sea, disminuye con la distancia como 1 sobre r cuadrado. No más o menos como 1 sobre r cuadrado. No como 1 sobre r a la 2.1, no. 1 sobre r al cuadrado. Y la misma ley, el mismo comportamiento aparece acá, lo cual muestra una simetría interesante. Pero aquí aparecen como factores de esa fuerza coulombiana un atributo de la materia que es la carga eléctrica. Acá aparece otro atributo, que es la masa. ¿Por qué es que este atributo es el mismo que esto, que se llama la masa inercial? Durante mucho tiempo los físicos han discutido si esto, que debiera ser una cosa que se llama una masa gravitatoria, porque es la que determina la presencia de esta fuerza, ¿por qué es que esa masa gravitatoria es igual, en realidad, o proporcional a esa masa inercial? La respuesta todavía entra en este campo, el campo de las conjeturas. Es curioso que esta fuerza, que casi les diría que es de las más antiguas, porque es del siglo XVII, esta es posterior, esta es del siglo XVIII. Esta fuerza tan antigua siga dando tantos interrogantes. Aún hoy, la estructura de esa fuerza no está del todo bien comprendida. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si yo tengo una carga eléctrica positiva y una carga eléctrica negativa,
porque se llama un dipolo. Y corro esta carga hacia allá, ¿verdad? Ahí te la tengo quieta. Evidentemente, la fuerza sobre la otra, al disminuir la distancia, va a aumentar. Entonces, la pregunta clave es, yo este experimento lo puedo hacer en el vacío. Tengo una carga, muevo esta carga, y entonces la fuerza aquí va a aumentar. Eso pasa permanentemente, bueno, no en el vacío, cada vez que hay una antena que manda una señal de radio. Entonces la pregunta es, ¿cómo se entera esta que esta se movió? Esta siente la acción de una fuerza eléctrica. Pero de repente esa fuerza eléctrica aumenta. ¿Cómo sabe que aumentó? ¿Cómo se entera que aquella se movió? ¿Y esa información es instantánea o tarda en llegar? Fíjense la sencillez de la pregunta. Bueno, todos los estudios sobre electromagnetismo que se han hecho en el siglo XIX y comienzos del siglo XX explican ese fenómeno. Cuando una carga eléctrica se acelera, irradia. ¿Qué quiere decir que irradia? Genera una cosa que se llama un campo electromagnético que lleva una señal que transforma la fuerza sobre esta carga. Y ese campo electromagnético, esa señal electromagnética, no viaja a velocidad infinita, viaja con una velocidad finita. Y esa velocidad es la velocidad de la luz. Bien, eso está relativamente bien comprendido. Esta carga genera un campo electromagnético que se modifica con su movimiento, se genera una onda electromagnética que trae información sobre lo que ocurrió. La trae rápido, la velocidad de la luz, pero no supera esa información. Bien, ahora hago esta misma experiencia. Muevo esta masa. Evidentemente, la atracción gravitatoria aquí va a cambiar. ¿Cómo se entera esta de que esta se movió? No se sabe. No hay todavía un formalismo bien establecido para explicar la interacción del campo gravitatorio de manera que estos fenómenos puedan ser explicados con precisión. No hay un formalismo bien establecido para la estructura del campo gravitatorio, no lo existe para la estructura de una posible partícula asociada, que para el campo electromagnético es el fotón. Aquí se le da nombre a una partícula hipotética, lo llaman el gravitón. ¿Será, no será, existe, no existe? No se sabe. Entonces, con eso quiero decir que esta fuerza, por vieja, no por eso deja de ser menos intrigante. Es una de las 4 fuerzas de la naturaleza más intrigante y de la cual probablemente este año o el próximo ya sepamos algo cuando haya resultados en el LHC, en el acelerador de hadrones que está en el límite de Francia y Suiza, donde precisamente se hacen experimentos para tratar de discernir la estructura de esta fuerza, que es la determinante de todos los movimientos, o de gran parte de los movimientos estelares, pero todavía no arroja detalles íntimos de su estructura. Por cierto, ustedes deben saber que en la naturaleza
hay 4 fuerzas fundamentales que se llaman, los físicos las llaman interacciones, porque son interacciones. Porque esta fuerza, fíjense, que como todas se presenta de a pares. Está la acción y está la reacción, ¿verdad? Y esta es la magnitud de la fuerza. Entonces, hay 4 tipos de interacciones. La interacción gravitatoria, que acabo de presentarla, la interacción electromagnética, la interacción electromagnética. Todo aquello que conocemos asociado a esta fuerza que determina los fenómenos eléctricos y magnéticos. Esta fuerza entre cargas va a dar lugar a las corrientes eléctricas, pero las corrientes eléctricas a su vez tienen efectos que hacen fuerza sobre otras corrientes eléctricas, cargas en movimiento, y todo eso constituye un entramado muy estudiado y muy bien comprendido que se llama el electromagnetismo. Todo lo que tenga que ver con el electromagnetismo está muy bien aprendido por la ciencia. Entonces, las interacciones electromagnéticas, que no son separables. Cada vez que hay cargas en movimiento aparecen interacciones magnéticas que dan lugar otra vez a interacciones eléctricas en un conjunto de 4 ecuaciones muy bien estudiado que se llaman las ecuaciones de Maxwell. Después hay otras interacciones que se llaman las interacciones débiles. Las interacciones débiles uno no las ve en la vida cotidiana. Se producen por la desintegración de una partícula elemental que se llama el neutrón. El neutrón es una partícula elemental que forma parte de los núcleos y que espontáneamente desintegra o decae, como dicen mis colegas, transformándose en un protón, un electrón, con lo cual se conserva la carga eléctrica, porque uno tiene carga positiva y otra negativa, y un neutrino, que es una partícula singular que se lleva una cierta cantidad de momento angular, que se conserva en la desintegración. Entonces, esas interacciones débiles, que son propias de los fenómenos de radioactividad, se han asociado conceptualmente con las interacciones electromagnéticas. Eso lo hizo un físico que se llamaba Weinberg, creo que se escribe así, y Salam. Este señor Salam, Abdul Salam, un señor pakistaní que le dieron el premio Nobel en el año 1966 o 67, yo lo conocí porque fue invitado aquí a la universidad y dio una conferencia, le dieron el título de doctor, de profesor honoris causa. Lo tuvimos, por eso lo menciono, porque lo tuvimos aquí de visita. Entonces, Weinberg y Salam, ellos logran mostrar que estas interacciones débiles son parte de, o pueden, digamos, concebirse dentro de un marco unificado con las interacciones electromagnéticas. Y hay otras más que se llaman las interacciones fuertes, que son las que determinan las estabilidades del núcleo atómico. El núcleo atómico está formado por protones y neutrones. Esos protones tienen carga positiva, eso está condensado en una zona de tamaño reducido, la repulsión eléctrica entre los protones es muy grande